a la cuarta emisión del podcast literario. Como ya saben, nos gusta abordar temas de libros muy interesantes y el día de hoy vamos a hablar acerca de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Así es, Keren. Muchas gracias por la presentación y pues hoy vamos a abordar este libro y para empezar pues me gustaría que nos compartieras datos interesantes sobre el autor. Claro que sí, Viri. Pues mira, José de Sousa Saramago es portugués y nació el 16 de noviembre de 1922 y murió hace apenas 8 años, en el 2010, exactamente el 18 de junio. Bueno, él fue un escritor muy importante, ya que se enfocó en novelas, en poesías y también fue un dramaturgo portugués. Él es muy importante debido a que en el año de 1998 ganó Premio Nobel de Literatura y la Academia Sueca lo destacó por su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Esto último me parece algo muy importante en un autor y creo que él es de los pocos que tienen esta manera de escribir, como dice aquí esta frase, que convierte algo de la vida diaria en una ironía. Y bueno, te mencionaré algunos premios que tuvo. Sí. Fueron demasiados, así que solo mencionaré algunos. El primero es el premio Arzobispo Juan de Clemente, luego ganó el premio Brancati en 1992, y bueno, este libro lo ganó gracias al libro del que hoy vamos a hablar, que es Ensayo sobre la ceguera. Posteriormente ganó el premio Ciudades de Lisboa por un libro que escribió que se llama Levantado del suelo. En el año de 1995 ganó el premio de consagrado de carrera, posteriormente el premio de la crítica por un libro llamado El año de la muerte de Ricardo Reis, entre muchos otros premios que ganó. Bueno, voy a mencionar unos datos curiosos de su vida. Sí. Sus padres fueron José de Sousa y María Piedade, y fíjate que es muy interesante porque ellos fueron una pareja muy humilde de campesinos que pues no poseían tierras ni recursos económicos. Entonces, pues este estilo de vida obviamente influyó notablemente en la vida y en los pensamientos, sobre todo en la manera de escribir. Bueno, este autor debió llamarse José Sousa, pero fue muy graciosa esa historia, ya que cuando sus padres lo llevaron a registrar, por error de pluma le pusieron José Saramago. Aquí hay personas que afirman que no fue un error, sino fue como una broma, ya que el funcionario que estaba a cargo de registrarlo era amigo de su papá, entonces le quiso hacer esta broma y es por eso que hoy lo conocemos como José Saramago. Y bueno, creo que ya mencioné los datos más importantes, a mi parecer. ¿Qué te parece si ahora sí nos adentramos un poco en lo que es esta novela? Así es. Bueno, pues para empezar es importante mencionar que esta novela se publicó en el año de 1995 y bueno, inicia la historia cuando un hombre está esperando a que el semáforo cambie a la luz verde y de repente se queda ciego. Entonces, pues no avanza porque obviamente el semáforo cambia a la luz verde y no avanza. Entonces, todos empiezan a verlo y empiezan a pensar que tal vez pues el carro se descompuso, el carro le pasó algo, pero el hombre empieza como a verse un poco nervioso y varias personas van a verlo, entonces se dan cuenta porque pues hay unas personas que sí le empiezan a entender que ya se quedó ciego, hasta que logran descifrar y sí, así era, que ya se había quedado ciego. Entonces pues él se preocupa mucho porque tiene miedo de que jamás vuelva a ver. Por lo tanto hay una persona, bueno, es importante antes de continuar mencionar que durante toda la obra jamás hay nombres, o sea, los personajes no tienen nombres, todos se refieren a
al primer ciego, al señor tal, a la señora tal, jamás se pronuncia un nombre. Y también es importante mencionar que la historia no tiene como tal, bueno, no nos indica como tal quién está diciendo qué diálogo, sino que la historia va de corrido. Bueno, entonces una persona se ofrece para llevarlo a su casa y cuando llega a su casa, pues el señor sigue espantado porque el problema es que lo que ve es una ceguera blanca, no es negra como algunas personas le dicen, que se supone que los ciegos ven puro negro. No, él ve algo blanco. Entonces, aquí es importante mencionar que la persona que lo va a dejar, pues jamás le devuelve las llaves de su carro. Bueno, entonces cuando llega su esposa, el señor le dice que se ha quedado ciego, pero la señora no le cree porque piensa que pues está jugando. Pero después ya se da cuenta que sí lo está, y van al médico. Ahí se dan cuenta que le robaron el carro y maldicen al ratero, ¿no? Pero pues ya, van al doctor y ahí se encuentran con varias personas que son importantes dentro de la historia. Una es una chica que lleva unas gafas oscuras, otro es un señor que lleva una venda negra o es un parche, no sé si sea un parche negro, y otro es un niño que tiene estrabismo. Entonces, como saben que es una emergencia, pues le dicen a la secretaria que está ahí que si dejan pasar al señor primero, por lo que pues nadie se opone y sí, es el primero en pasar. Entonces el doctor lo empieza a revisar y le dice que no tiene nada malo, que es algo muy extraño, por lo que le manda a hacer análisis. Bueno, algo muy muy impactante en esta obra literaria es el hecho de que dentro de la historia toda la humanidad se queda ciega, bueno, con esta famosa ceguera blanca, excepto una persona. Entonces ahí es como muy muy interesante porque esta persona es la mujer del médico. Bueno, ante esta situación obviamente todos entran como en una locura, en una desesperación muy grande, pues debido a la enfermedad, y luchan a toda costa por sobrevivir con esto. Y bueno, es muy interesante el hecho de que este autor refleja algo de la vida cotidiana, es como una metáfora. Así es. Entonces, bueno, pues entre los ciegos, como en todos lados, se impone el egoísmo, y pues ya conocemos la famosa ley del más fuerte, que es lo que se ve reflejada en esta historia. Y pues ante esta situación, los hombres pierden la humanidad, y pues entre los ciegos enclaustrados en cuarentena, para esta gente fue mucho peor quedarse sin principios que quedarse ciegos. Y bueno, dentro de esta obra se destacan unas frases que personalmente me parecen más que interesantes, ciertas, porque bueno, aquí está reflejado en la lectura, pero pues es algo que vivimos día con día. Y por ejemplo, una de esas frases dice: ya éramos ciegos en el momento en que perdimos la vista, el miedo nos cegó, el miedo nos mantendrá ciegos. Bueno, aquí hace una referencia al miedo y lo relaciona con la ceguera que están viviendo. Y bueno, en esta situación, ser la única persona capaz de ver, pues obviamente no es cómodo. Así es. Además de todos estos datos, también en la novela José Saramago trata de relatarnos acerca de la realidad que existe en nuestro mundo y que hasta hoy en día podemos percibir, ya que mucha gente, a pesar de ver, literalmente a pesar de ver, en ocasiones no quiere ver las cosas que están pasando en el mundo, cosas obviamente pues que estremecen a todos, y se sigue de largo como si nada pasara. Entonces supongo que a eso se refería, a todos los hechos, a todas las cosas malas que suceden y que en ocasiones no les damos la importancia necesaria o simplemente hacemos como si nada pasara. Entonces nos relata pues sobre estos hechos que acontecen.
Y así es también, bueno, con respecto a los personajes de la historia, la esposa del médico, que también se queda ciego, Sí. pues ella es la que se encarga de guiarlo durante toda la trama, pero sí es importante mencionar que tal vez ella pues ella no perdió la visión porque ella era muy fuerte, pero durante la historia se va percatando de hechos que sí la debilitan un poco y que la hacen sentirse un poco vulnerable, porque pues ella no puede cambiar todas las cosas. Yo creo que esa parte es una metáfora que se vive, pues como ya lo mencioné, cotidianamente. Bueno, ya como para finalizar, hay una frase que hace referencia a la parte de la señora que sí podía ver, que bueno, a ella le servía ver para saber el horror más de lo que hubiera podido imaginar alguna vez. Le sirvió para desear estar ciega, nada más que para eso. Bueno, creo que es una metáfora muy importante, ya que cuando una persona es consciente de lo que está pasando y las demás no, es difícil guiar a todos sin poder explicar tal cual lo que está pasando, debido a que pues esas personas están cegadas y no pueden entrar en pues entender las cosas como son. Así es, y bueno, ya al final de la historia, ya después de todo lo ocurrido, de todos los fatales hechos, la esposa del médico se da cuenta que ella ya perdió todo toda la fortaleza que tenía, ya se volvió débil y ya casi al final nos dice que ahora le toca a ella quedarse ciega, porque al final ve hacia la ventana y todo se vuelve blanco. Entonces ella misma se dice, ahora me toca a mí. Y pues yo creo que cada quien puede sacar las conclusiones que esto le pareció, que este final le pareció, pero pues en realidad la novela sí es muy interesante. Así es. Habla sobre lo que sucede, se escribió se publicó en 1995, pero pues aún siguen pasando cosas que no han cambiado en definitiva, y pues sí me parece una historia muy bien escrita, muy bien redactada y pues muy recomendable para leer. Sí, creo que es lo que nos queda por decir, que está totalmente recomendada para todo el público y para que, como tú dices, cada quien saque las conclusiones sobre esta novela. Pues sí. Y bueno, fue todo por hoy. Muchas gracias, Viri. Muchas gracias, Keren, y muchas gracias a todos.